Hola, bienvenidos. El día de hoy te vamos a explicar la teoría de termometría. Recuerda que en clase veremos los videos que se encuentran en estas diapositivas. Primero, ¿qué es temperatura? La temperatura es el grado de agitación molecular de un material. También se puede definir como la energía cinética promedio de las moléculas. Entonces acá hay que entender que cuando las moléculas se mueven mucho, se agitan, entonces tenemos temperatura. ¿Sí? ¿Qué es la termometría? ¿Qué es lo que da el nombre a este tema? Es la parte de la física que se encarga de la medición de la temperatura de los cuerpos o sistemas. ¿Sí? Medición de temperatura. Ten en cuenta que la temperatura no es lo mismo que el calor. Continuemos. Vamos a hablar ahora del punto de ebullición. Como puedes ver en esta imagen, tenemos una olla con agua hirviendo. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la que sustancia cambia de líquido a gaseoso, ¿no? Cambia de estado líquido a gaseoso. Y en el caso del agua, la temperatura a la que hierve es 100 grados centígrados, ¿no? En la parte de abajo podemos ver el punto de fusión. Es la temperatura a la que se congelan las sustancias, ¿no? Acá puedes ver cómo ese hielo se introduce y se congela todo. ¿Sí? El punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la que una sustancia cambia de estado sólido a líquido. Para el caso del agua es la temperatura de 0 grados a la que se congela. No te olvides, punto de ebullición y punto de fusión. Continuamos. Vamos a hablar de un concepto muy importante, el cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? El cero absoluto es la temperatura más baja posible. A esta temperatura, el nivel de energía interna del sistema es el más bajo posible, por lo que las partículas, según la mecánica clásica, carecen de movimiento. En resumen, lo que nos están diciendo acá, que la temperatura más baja posible es simplemente la temperatura del cero absoluto. En esa temperatura las moléculas no se mueven. Como habíamos dicho que temperatura es agitación de moléculas, pues el cero absoluto es lo contrario. Las moléculas ya no se mueven, no hay temperatura. Pero recuerda que este valor del cero absoluto es algo teórico, no se ha llegado todavía a esta temperatura. Sigamos. Vamos a hablar ahora sobre las escalas termométricas. Primero vamos a definir qué es una escala termométrica. Las escalas termométricas son aquellas agrupaciones de números que se utilizan para indicar la temperatura, tomando como base ciertos puntos de referencia. Si tú quieres saber cuáles son los puntos de referencia, pues hace unos momentos ya los hemos mencionado. Son tres: el punto de ebullición, el punto de fusión y el cero absoluto. ¿Sí? Entonces recuerda, una escala termométrica es una agrupación de números. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver los diferentes tipos de escalas termométricas. La primera escala es la escala Celsius o también llamada centígrada. ¿Sí? Esta escala recibe su nombre debido al científico sueco Anders Celsius, que es el que ves en esta foto. ¿Sí? Esta escala se ha convertido en un estándar internacional. ¿Eso qué quiere decir? En sí es la escala más usada en todos los países del mundo. El valor cero de esta escala asigna a la temperatura de fusión del hielo o al punto de fusión, o sea, cuando se congela el agua. Y el valor 100 a la temperatura del agua hirviendo, como hemos podido ver en las imágenes anteriores, ¿sí? Como estas de aquí. Punto de fusión y punto de ebullición. Muy bien. Continuamos. Acá también podemos ver un termómetro, en este caso es como una pistola de calor, ¿no? Un termómetro, mira, sé que se han hecho muy populares en estos tiempos. Vamos a hablar ahora sobre la escala Fahrenheit. Esta escala le debe su nombre al científico Daniel Gabriel Fahrenheit, que es este señor que ves aquí. Ahora se utiliza principalmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido, aunque ya no oficialmente. Incluso esta escala está llegando a casi desaparecer. Solo se usa en 3 o 4 países en todo el mundo. El valor de 32 grados se asigna a la temperatura del hielo. O sea, cuando se congela, tienes 32 grados Fahrenheit. Cuando se congela el agua.
Y el valor de 212 a la temperatura del agua hirviendo. El agua hirviendo, 212 grados Fahrenheit. Vamos a hablar ahora de la escala Kelvin. La escala Kelvin fue desarrollada por el científico británico Lord Kelvin, que es el que ves aquí. El grado 0 Kelvin, también conocido como el cero absoluto, representa la temperatura más baja posible según la teoría termodinámica, que es lo que mencionamos hace un momento. ¿Sí? Esa es la temperatura más baja. Ahora es importante mencionar que la escala Kelvin es la escala de las investigaciones científicas. La temperatura de fusión del agua, o sea, cuando se congela, es a 273 grados Kelvin. Y la temperatura de ebullición del agua es a 373 grados Kelvin. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de escalas. Tenemos las escalas absolutas y las escalas relativas. Las escalas absolutas son aquellas que empiezan en el número 0. Estas escalas no contienen valores negativos. La escala absoluta que vamos a utilizar es la Kelvin. ¿Hay más? Sí, pero utilizaremos la Kelvin. ¿Sí? Empieza desde 0. Las escalas relativas son aquellas escalas que empiezan o contienen valores negativos. Las escalas negativas que vamos a utilizar son la Celsius o centígrada y la Fahrenheit, Celsius y Fahrenheit. Y en esta imagen puedes ver los otros tipos de escalas que existen. Muchos ya no se usan, ¿no? Tenemos la escala Newton, de Lisle, Romer, la Celsius que usamos, la Fahrenheit, la Kelvin, la Reaumur y la Rankine. 8 tipos de escalas diferentes, pero nosotros solo nos enfocamos en 3. Ahora vamos a ver un poquito sobre las fórmulas. Esto lo vamos a ver con detalle cuando realicemos ejercicios, pero te vamos a mostrar un poco. Tenemos 3 tipos de agrupaciones de fórmulas. El primer tipo de agrupación de fórmulas se llama conversión de escala. Quiere decir que vamos a convertir los grados de una escala a otra escala. Tenemos los centígrados, los Fahrenheit y los Kelvin. También tenemos las fórmulas de variación en escala, que vamos a convertir una variación de una escala a otra variación de otra escala. Recuerda, estas fórmulas no son iguales. Las de conversión y variación son parecidas, pero no iguales. Y luego tenemos las fórmulas auxiliares que nos van a ayudar en algunos momentos. La variación de centígrados es igual a la variación de Kelvin. Centígrados igual a Kelvin menos 273. Y la variación de temperatura, cualquier temperatura, no importa su escala, es la temperatura final menos la inicial. Estas cosas son muy importantes. ¿Qué tenemos acá en el lado derecho? Tenemos un gráfico donde se muestran las 3 diferentes escalas que vamos a utilizar. Estas 3 diferentes escalas nos muestran sus valores. Al comienzo tenemos la escala Kelvin, luego la centígrada y luego la Fahrenheit. En el punto más alto tenemos el punto de ebullición para las 3 escalas. En Kelvin 373, en centígrada 100 y en Fahrenheit 212. También tenemos el punto de fusión a la temperatura que se congela el agua. En Kelvin 273, en centígrada 0, que es el que más conocemos nosotros, y en Fahrenheit 32. Acá es necesario mencionar que mira, el 0 Fahrenheit es más pequeño o está por debajo del 0 centígrado, ¿no? Importante saber eso. Y finalmente el punto de fusión del que estábamos hablando, tenemos en Kelvin en 0 grados, en centígrada menos 273 y en Fahrenheit menos 460. Como mencionamos hace un momento, la escala Kelvin es absoluta, por eso empieza en 0. Mientras que la centígrada y la Fahrenheit son relativas, empiezan con valores negativos, que es lo que puedes ver acá. Luego tenemos un video de repaso y en sí esa sería toda la teoría de este tema. Espero haberte ayudado. Nos vemos en nuestra clase.